Saluda nuevamente Karen Herrera, bienvenidos a su programa Vive Más. Estábamos observando cuál es el panorama de Perú frente a una tercera ola, pero la temática de hoy es distinta. Vamos a hablar acerca de la gastritis, la úlcera, estas famosas enfermedades a raíz del siglo XXI. Y para esto vamos a presentar a nuestro especialista de esta tarde. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Héctor Velarde. Él es gastroenterólogo, con quien vamos a hablar acerca de la gastritis, las úlceras y, por supuesto, esperamos sus comentarios y preguntas a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir sobre un tema del día a día, como es hablar de gastritis. ¿Quién de nosotros no ha tenido algún episodio sobre las úlceras gástricas o úlceras duodenales, que son complicaciones que a la larga se ven como parte de los fenómenos de inflamación en estómago y en la primera porción de intestino, que es el duodeno? Así es, doctor. Y muchos quieren conocer qué es exactamente la gastritis y cuáles son las causas. ¿Por qué es que quizás de un momento a otro nos comienzan las náuseas, los malestares, se nos hincha un poquito el estómago, de repente estamos haciendo algún descuido, desarreglo con nuestra alimentación? Quisiéramos conocer el origen y qué es la gastritis. Hablamos de gastritis cuando nos referimos a inflamación de la mucosa de revestimiento del estómago, de la mucosa gástrica propiamente. Esta inflamación puede ser debida a múltiples causas. Una de las más frecuentes definitivamente es aquella bacteria que bien consideramos infortunadamente como bien prevalente en nuestra nación, que es el Helicobacter pylori, una bacteria que está en el agua, alguna verdura mal lavada, un jugo, un refresco, como también puede ser ocasionada por presencia puede darse una inflamación gástrica por presencia de uso y abuso de antiinflamatorios, uso y abuso de diferentes medicinas. Los malos hábitos, como los periodos prolongados de ayuno, aquellas personas que pasan periodos de ayuno sin ingesta de comida más de 6 horas a veces, o el no buen horario de comidas definitivamente influyen, así como también circunstancias de estrés situacional, de repente en el caso de los pacientes, para el caso de los pacientes que están postrados, para el caso de los pacientes que están en cuidados intensivos, o para el caso de los pacientes que reciben corticoides, o exceso de algunas medicinas, o exceso de irritantes, pimienta, sal, etc. Es interesante, doctor, todo lo que usted nos menciona, porque aquí en los comentarios muchos están escribiendo que sufren de este problema de la gastritis, y ya estamos conociendo un poco acerca de en qué consiste la gastritis, cuáles son las causas, pero quisiéramos conocer también cuáles son los síntomas poco comunes o cómo una persona puede darse cuenta que está frente a un caso de este tipo. Cuando hablamos de gastritis nos estamos refiriendo a una afección que afecta definitivamente el estómago y es la primera estación de llegada del alimento. Por lo tanto, los síntomas de gastritis están vinculados estrechamente a la ingesta de alimentos. Dolor o ardor o sensación de quemazón que calma o aumenta con comidas definitivamente nos hace sospechar en inflamación de mucosa gástrica, como también en un problema ulceroso. Síntomas que nos alertan también pueden ser la sensación de llenura precoz o saciedad temprana, que para nosotros en especialidad en gastroenterología resulta muy importante. Esa sensación de que uno no se llena, de que uno se llena con poca comida. Si antes, por ejemplo, el paciente toleraba bien un plato de sopa, ahora con medio plato de sopa dice, estoy lleno, ya no entra más comida, no doy más. También tenemos otros síntomas que pueden estar asociados a un fenómeno, a lo que llamamos dispepsia, es decir, el desorden digestivo vinculado a un trastorno de la parte alta del aparato digestivo, como eructos, también repetimos la sensación de llenura, como un poco de distensión en la parte alta del abdomen, palonamiento, un poco de gases, etcétera. Siempre vinculados a la ingesta de alimentos, que calman o exacerban con la ingesta de comida. Un tema importante que tenemos que distinguir es que, contrario a lo que se piensa, la gastritis no da gases. Los problemas fermentativos, flatulentos, con sonidos, distensión, balonamiento, nos involucran, nos llaman a pensar de que se afecta una parte del aparato digestivo donde hay absorción y fermentación. Y eso no es estómago, eso es intestino. En ese caso, podemos hablar también de fenómenos se pueden acompañar o exacerbar, como una intolerancia alimentaria, como un desorden de flora intestinal, parasitosis, que suelen ser muy frecuentes en nuestro país, etcétera, etcétera, de circunstancias.
Tenemos aquí una pregunta interesante. Dice María Ofelia, ¿qué pasa con la gastritis y el COVID? ¿Cómo manejarlo con la medicación si el paciente no tolera la medicación? Esto es muy cierto. Sabemos que toda la medicación que se está otorgando y brindando a los pacientes con COVID a veces puede ser una mala combinación para el estómago y las personas están sufriendo las consecuencias, digamos, con el tema de la gastritis. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a las personas que están padeciendo de COVID teniendo gastritis? Durante el proceso de desenlace de la pandemia, desde el inicio, todos, pacientes, facultativos, todos en el planeta, hemos pasado por una curva de aprendizaje. En algún momento nos hemos visto en la circunstancia de uso y abuso de medicinas y eso es algo que se tiene que prevenir. Un ejemplo claro es el uso de corticoides que han sido demostrados que en inicio de la enfermedad, y si no hay un cuadro avanzado, si no hay un cuadro oneroso, si no hay un paciente que está con una insuficiencia respiratoria marcada, pues no deberían ser considerados. Los corticoides, por ejemplo, producen una inflamación a nivel de la mucosa gástrica, y al igual que los antiinflamatorios, alteran la capacidad del estómago de renovarse y repararse. Entonces, el estómago queda predispuesto a sufrir de erosiones, microerosiones, heridas, ulceraciones, etcétera. El otro tema es el tema de la polimedicación. Infortunadamente, nuestros pacientes con COVID a veces son sometidos a mucha polifarmacia y a mucha polirecomendación. Toma esto, hierba de tal otra cosa, etcétera, y nuestros pacientes terminan afectándose. Hemos visto hasta dióxido de cloro en los pacientes con COVID, que es bastante lesivo. Entonces, son cosas que ya, afortunadamente, a estas alturas de la pandemia, ya todos los profesionales lo manejamos en mejor balance, ya no estamos viendo tanta sobremedicación ni polimedicación, y siempre le pedimos a los pacientes de que se trata de una epidemia respiratoria, entonces tienen que ser evaluados por el profesional responsable y debemos evitar la automedicación. ¿Qué hacemos en nuestros pacientes con COVID? Muchas veces, algunos de ellos sí es cierto, sufren de afección y por lo tanto es necesario darles algún antiácido, algún antiulceroso para poder amortiguar el impacto de la medicación en el caso de estos pacientes. En otros casos, por ejemplo, tenemos que darles es importante adecuar el horario de alimentos, no de las medicinas, no todas las medicinas en el mismo horario. El COVID también produce inflamación de la mucosa intestinal, eso es cierto, produce edema intestinal, produce parte de lo que se asocia a lo que podemos llamar el desencadenamiento del fenómeno de intestino permeable. Los espacios entre célula y célula a nivel intestinal son mayores, la flora intestinal se afecta. A veces tenemos que colgarnos de algún probiótico para poder ayudar a nuestros pacientes con COVID. En otros casos tenemos que balancear la dieta y darles una dieta no libre de irritantes, una dieta fraccionada en varias tomas al día para poder lograr una mayor y mejor tolerancia en la alimentación de nuestros pacientes. Perdón, ¿ahora sí me escuchan bien? Perfecto, gracias. Ok, tenemos aquí otra pregunta interesante que dice, doctor, yo tengo gastritis, pero no tengo Helicobacter. Esto está bien raro, dicen que es una de las causas, pero cuando se saca uno exámenes te dicen que no tienes Helicobacter. ¿A qué se debe? El Helicobacter es el mayor agente productor de gastritis. El Helicobacter destruye y altera la capa de moco. Por lo tanto, el estómago, la mucosa gástrica se expone al propio ácido que fabrica. De alguna manera también disminuye la capacidad reparativa del estómago y existen algunas cepas de variantes de Helicobacter que están asociadas a incremento de riesgo de cáncer de estómago. Infortunadamente no es de usual el estudio en ninguna parte del planeta, el estudio de genética molecular para poder identificar estas cepas. Lo importante es que tenemos, y la Organización Mundial de la Salud lo plantea, es la erradicación del Helicobacter pylori por el riesgo de gastritis atrófica y la exposición con los años, ojo, que son procesos de 20 a 25 años de enfermedad de neoplasia gástrica o en 7 a 10 años de presencias de úlceras gástricas. ¿Existe gastritis? ¿Sigue Helicobacter? Sí. Hablamos de los antiinflamatorios, hablamos de los pacientes que tienen exceso de irritantes al estómago, exceso de sal, exceso de pimienta en la dieta. Hay un aderezo natural de casa, es manejable, pero hay límites y tenemos que ser prudentes en la preparación de nuestros insumos. Hablamos de
contaminación a veces del agua por algunos minerales. Estamos hablando de uso de medicinas, corticoides, antiinflamatorios, cosas que tenemos que limitar en el consumo de nuestros pacientes a circunstancias estrictamente necesarias. Hablamos de polifarmacia, el paciente está recibiendo todo tipo de medicinas y a veces no nos tomamos el tiempo de distribuir las medicinas y fraccionarlas en el día para que nuestro paciente no se afecte y no reciba 6, 7, 8 pastillas solamente en ayunas o a la hora del desayuno. El día tiene 24 horas, es posible manejarlo. Hablamos de algunas hierbas, pues. La uña de gato suele ser irritante, ¿no? Es más, hemos comprobado, y hay estudios en Perú, de hierbas que son hepatolesivas, como la guamanripa, el campuri, etcétera. Si alguien tiene una circunstancia que amerite una terapia complementaria, perfecto. Pero si no es necesaria, entonces no incurrir en el abuso, sobre todo. Hablamos de pacientes que no comen a sus horas, hablamos de pacientes que tienen periodos muy prolongados de ayuno, hablamos de pacientes que cenan muy tarde y luego se van a la cama a dormir. Todo eso afecta en la parte alta del aparato digestivo. Ahora, ¿en qué momento se produce una úlcera? Aquí en las redes sociales nos dicen que si existe alguna diferencia, que si es lo mismo, quizás hay mucha confusión sobre esta temática. ¿Necesariamente tiene que haber un proceso de gastritis para que se genere una úlcera o cómo es el proceso? Claro. A ver, un raspón, un arañón en la piel, es el equivalente de lo que nosotros llamamos dentro del estómago una erosión, una herida superficial. Una herida, una llaga en la piel, es el equivalente de lo que nosotros llamamos una úlcera dentro de la cavidad gástrica o dentro de la primera porción del intestino que llamamos duodeno. Cuando hablamos de gastritis, hablamos solamente de inflamación, pero a veces el daño es muy prolongado y muy profundo y se forman estas heridas o estas grietas. Tenemos antiinflamatorios, por ejemplo, que son muy gastrolésicos y que no se pueden administrar en adultos mayores, donde la recuperación de tejidos es más lenta, y por más de 3 o por más de 5 días. Y sin embargo, muchas veces, regresamos al mismo tema, uso, abuso o sobreuso de antiinflamatorios, vemos pacientes adultos mayores con enormes úlceras que luego llegan a las capas profundas del estómago, llegan a la parte muscular del estómago, donde logran horadar, exponiendo a los vasos de la pared gástrica al ácido que el mismo estómago produce. Entonces esos vasos se horadan y muchos de esos pacientes debutan con hemorragia. Una úlcera es una úlcera. Una gastritis es gastritis y cáncer es cáncer. Pero sí tenemos factores de riesgo que pueden llevarnos por igual a las tres cosas. Los antiinflamatorios me pueden producir gastritis, me pueden producir úlceras. Los corticoides me pueden llevar a gastritis, me pueden llevar a úlceras. La presencia de Helicobacter pylori me puede inflamar la pared gástrica, pero con el tiempo, en algún momento, la capacidad reparativa del estómago se afecta, se produce una gastritis atrófica, luego se produce, al atrofiarse o desvitalizarse el tejido, luego se produce una mayor afección por efecto del ácido que orada, y entonces vemos en nuestros pacientes úlceras asociadas a Helicobacter pylori, tanto gástricas como duodenales. De hecho, el duodeno es la parte que más se afecta. Solemos decir que el 99.98% de las úlceras duodenales, esos 2 centímetros inmediatos al estómago, esos 2 primeros centímetros de intestino, están asociados es donde se forma la úlcera por Helicobacter predominante. Ahora, ¿esto se puede revertir de forma natural o cómo sería el tratamiento en el caso de una persona que ya tiene una úlcera? El tratamiento básico de las úlceras es el uso de lo que nosotros llamamos inhibidores de bomba de protones, el grupo de fármacos antiulcerosos más potentes que tenemos, los cuales bloquean el ácido y logran permitir una regeneración adecuada de tejido en el lapso de 4 hasta 8 semanas. Es importante que nuestro paciente también, no solo la parte farmacológica, sino que ordene un poco los hábitos de vida. Si no comemos a nuestras horas, tener un espacio adecuado de horario entre alimentos, no cenar tarde, limitar los irritantes gástricos, pimienta, sal, limitar el uso de comidas ahumadas. Ahora que veo una hamburguesa dentro de las imágenes que estamos transmitiendo, recordemos que los alimentos ahumados pueden acumular excesos de benzopirenos, los cuales tienen una acción también cancerogénica cuando son consumidos en exceso y por periodos muy largos. No significa no comer una hamburguesa o una parrilla episódicamente una vez al mes. Todo en exceso puede hacer daño. Tenemos que el horario de comidas, como les decía,
la limitación de tabaco, la limitación de alcohol en exceso. Todos esos son factores que tenemos que manejar aparte del lado farmacológico, y eso es importante. Ujú. Ahora, muchos especialistas señalan que las emociones están relacionadas con estas afecciones al estómago y especialmente con la gastritis. En esta pandemia, muchas personas se han deprimido, muchas personas han tenido exceso de ansiedad y esto puede también desencadenar un proceso de gastritis. ¿Esto puede ocurrir? Entramos al punto del sí y no, pero vamos por el sí. Ujú. Cuando estamos con mayor descarga de estrés, mayor descarga de adrenalina, se sitúan dos cositas. Una, mayor descarga de adrenalina, por lo tanto, mayor producción de ácido. Y si hay más ácido, cualquier problema preexistente va a gastritis, como atrofia gástrica, como una úlcera, va a ser mucho más patente en cuanto a sensibilidad, se va a dar a notar. Tenemos el otro tema, de que si tenemos más estrés, pues definitivamente la calidad de sueño no se afecta. Como decimos, nuestro paciente duerme pero no descansa, y si no llega a planos profundos de sueño, entonces hay un trabajo continuo durante las 24 horas del día y el estómago no descansa, el aparato digestivo no descansa, la noche se ha hecho para descansar. Por lo tanto, hay producción de ácido mañana, noche, y los procesos reparativos no se van a dar de manera adecuada. Es importante el manejo del estrés. Ahora, tenemos también nuestros pacientes con dispepsia funcional, síndromes de intestino irritable, en las cuales el estrés definitivamente los va a afectar. O sea, está el tema del esófago hipersensible para el paciente con reflujo, en el cual el estrés se va a afectar. Y también igual cuando no tiene el sueño reparador adecuado. Por lo tanto, sí, definitivamente el estrés juega un papel importante. De hecho, juega un papel importante incluso hasta en los temas de microbiota o flora intestinal. Ujú. Es interesante todo lo que nos comenta y aquí también tenemos más comentarios, estamos con el tiempo justo, pero quisiera dar este espacio a las preguntas de las redes sociales porque hay bastantes. Dice, por ejemplo, ¿es malo consumir leche o gaseosas o café si tenemos gastritis? ¿Deberíamos erradicarlos de nuestra dieta? A ver, llegando al tema de la leche, un tema importante y muchas veces confundido con los problemas de gastritis o de dispepsia o incluso intestino irritable, es el tema de las intolerancias alimentarias. Si notamos que tenemos cierta reacción recurrente a alimentos que tienen lácteos o productos que contienen lácteos o productos embolsados, porque recordemos que la lactosa es el preservante industrial más barato que existe. Y tenemos cremas embolsadas, tenemos cereales. No, los chicos ahora consumen cereales para el desayuno, etcétera, etcétera, de circunstancias que involucran panes embolsados, etcétera, y no panes de panadería. Entonces, nos vamos dando cuenta de que es necesario en estos pacientes hacer un estudio para ver si de intolerancia alimentaria, una prueba de tolerancia a la lactosa para ver el nivel de tolerancia a la lactosa. No todos los intolerantes a la lactosa son iguales, hay leves y tardíos. El cuidado, que si debo tomar lactate o debo usar un producto deslactosado, depende del nivel de intolerancia que tenga. Para el caso del café, el café usualmente no es irritante, es un buen agonista para el tema del vaciamiento gástrico, pero ojo, que estamos hablando de café pasado. Los cafés solubles, usualmente como solubilizante, contienen lactosa y contienen glucosa, entonces muchos intolerantes van mal. Y el caso de las gaseosas o productos carbonatados, siempre manejarlos de manera prudente. El tema del ácido fosfórico es un tema, como decimos, que siempre se tiene que manejar de manera prudente. Si soy de una familia que es productora de cálculo, por ejemplo, entonces debo limitar mis productos carbonatados por el tema de los cálculos. En cuanto a temas de dispepsia o desorden funcional, si soy una persona que tiene mucho reflujo, bueno, definitivamente debo limitar los productos carbonatados. No significa un vaso ocasional, pero que uno no se pueda dar un gusto, pero hay que limitar el uso continuo y consuetudinario. Depende, es cosa de que cada uno de nosotros conozca su propio organismo y en cuanto tenga molestias, conversar con el médico con la mayor confianza del mundo y contarle los temores, y contarle las sensaciones para poder discriminar las diferentes circunstancias que tiene un paciente. Es gastritis, son síntomas de úlcera, síntomas de alerta, tengo más de 35 años, tengo que hacerme una endoscopía, o de lo contrario, sospechar una intolerancia alimentaria. Uh-huh. Justo usted acaba de señalar el tema de la endoscopía y aquí nos preguntan cómo se detecta el Helicobacter. Si mi paciente ya tiene más de 30 o 35 años, definitivamente ya hay síntomas digestivos, debemos ir
a una prueba llamada endoscopía. Es una prueba muy sencilla, el paciente está usualmente sedado, no ocasiona ninguna molestia y me permiten no solamente ver cuál es la consecuencia, es decir, ver si la presencia, hablemos del helicobacter, si ese helicobacter ha generado artritis, ha generado úlceras, ha generado atrofia gástrica, hay un fenómeno de metaplasia que nos pone en riesgo de problemas futuros, o uno y dos, me permiten identificar la presencia de la bacteria para el tratamiento oportuno. Una vez erradicado, ya corresponden las pruebas de aliento para el Helicobacter pylori, que usualmente las utilizamos para confirmar la erradicación de la bacteria post-tratamiento. No para diagnóstico, sino para manejo post-tratamiento. Aquí también nos preguntan si hay tipos de gastritis. ¿Existe la famosa llamada gastritis y gastritis crónica? Crónica es un término que a veces, de un tiempo a esta parte, tratamos de limitar un poco en los informes para conversar con el paciente. Decir gastritis crónica no significa incurable. Decir gastritis crónica significa que ese fenómeno inflamatorio tiene características histológicas, histopatologías y endoscópicas que me hablan de que la inflamación tiene por lo menos 3 meses o tal vez más, o seguramente más. Ahora, eso no significa que es una gastritis que no se va a curar, que no se puede manejar. Muchas veces nuestros pacientes se asustan, dicen gastritis crónica, ingresan a la consulta y me dicen, doctor, tengo gastritis crónica. Y lo dicen con un tono de voz que realmente nos asusta. Decimos, pobre ya, hay un tema de sufrimiento mental por el concepto de cronicidad. Cronicidad significa un periodo de inflamación mayor de 3 meses, no significa nada más. Y eso lo que para nosotros es importante es si esa gastritis se asocia a metaplasia o no se asocia a metaplasia, si atrofia, desgaste de tejido o no se asocia a desgaste de tejido. Esos son los conceptos importantes para nosotros, pero es tema de nosotros los colegas y de conversarlo con el paciente. El autocastigarse por un concepto, por un terminajo, no es algo que debiera ser de circunstancia común en las personas. Uh-huh. 2 últimas preguntas, doctor. Si he tenido Helicobacter pylori y ya me han dado el tratamiento, ¿cómo saber si ya se fue definitivamente? ¿Tengo que hacerme después de un tiempo nuevamente otro análisis? Post-tratamiento de Helicobacter, después de unas 3 semanas a un mes sin exposición a antiulcerosos, es posible, o a bismuto, es posible que nosotros nos realicemos una prueba de aliento para confirmar la erradicación de la bacteria. Ojo que el Helicobacter no ocasiona daño gástrico de un día para otro, toma por lo menos 3 a 5 años, motivo por el cual no tiene sentido, salvo personas con circunstancia muy particular, hacer un control endoscópico cada año, no cada 3 o cada 3 a 5 años. Sí, salvo que se dé una población muy particular, es decir, paciente con una metaplasia que amerite control, paciente con familiares directos con un cáncer gástrico indiferenciado en este caso, ¿no? Pero de ordinario es suficiente la prueba de aliento para confirmar la erradicación de la bacteria. Y aun cuando yo me contamine con Helicobacter nuevamente, al día siguiente de la prueba, o el mismo día de la prueba en la noche, ese Helicobacter va a tomar esa bacteria, si es que es el grupo de las que generan daño, va a tomar un tiempo, por lo menos de 3 a 5 años, en lograr generar una inflamación importante a nivel de estómago. Por lo tanto, no amerita un control demasiado continuo, ¿no? De pruebas de aliento anual o semestral. Uh-huh. Interesante, entonces, el post-tratamiento del Helicobacter pylori. La última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. ¿Una gastritis sin tratar puede devenir en un cáncer de estómago en un futuro? Comenzamos con un concepto del que hablamos hace unos minutos. La gastritis es gastritis, la úlcera es úlcera, el cáncer es cáncer. Una gastritis sin tratar no tiene por qué devenir en un cáncer a futuro. Cuando hablamos de la génesis de cáncer, hablamos de 2 circunstancias. Uno, la presencia hablamos de cánceres gástricos indiferenciados con un gran fondo genético y un cáncer gástrico diferenciado con un fondo en donde se juntan ambas circunstancias. La susceptibilidad genética a los oncogenes y el despertar de esos oncogenes por fenómenos como el Helicobacter pylori o el consumo continuo de benzopirenos, productos ahumados, entre comillas, ¿no?
en esos casos, sí, la gastritis siempre va a ser gastritis. Ahora, si hay gastritis asociada al Helicobacter, sí, con el tiempo puede darse la circunstancia de gastritis atrófica, y esa gastritis atrófica generar los fenómenos reparativos de mala manera, que pueden llevar a metaplasia, y esta con el tiempo, si no se maneja, incrementar el riesgo de presencia de cáncer de estómago. Pero desde el punto de vista del Helicobacter como fenómeno evolutivo, no porque una gastritis simple, aguda, superficial, que con el tiempo, por no manejarla, una gastritis, por más crónica que sea, me va a llevar a un cáncer de estómago. No es tan así. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por absolver todas las preguntas, las dudas de nuestra audiencia. Gracias a todos también por conectarse con Vive Más. Generalmente el programa va los martes a las 4 de la tarde, pero esta semana por un tema tuvimos que cambiar el día, así que el siguiente martes vamos a retomar a la misma hora, a las 4 de la tarde. Les agradecemos a todos por compartir este programa y también por su sintonía. Hemos estado conversando con el doctor Héctor Velarde, a quien agradecemos por su presencia en el programa. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Karen. De esta manera nosotros entonces nos despedimos. Recuerden que pueden seguir las redes sociales que aparecen en pantalla y pueden conocer más temas de salud si ingresan a la página de RTV. Nos vemos el siguiente martes a las 4 en punto. Bendiciones.